amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición partamos analizando y repasando lo que fue la semana pasada en términos de rentabilidad. Las principales macroclases de activos muestran rendimientos positivos en la parte accionaria, 1,45%. En particular, la bolsa americana recupera la totalidad de las pérdidas que mostró durante el año, principalmente después del llamado Día de la Liberación. Y con esto el índice principal, el S&P 500, se acerca a un nivel sobre los 6.000 puntos en el año. La renta fija global muestra rendimientos prácticamente planos, mientras que los commodities, destacando la plata, muestran un salto 3,4% en la semana, el dólar plano en el año en la semana contra monedas de mercados desarrollados, mientras que las monedas emergentes muestran una apreciación contra el dólar. En línea con lo que pasó con el peso chileno, que avanza un 1,15% también en la semana. Tanto el IPSA como la renta fija en Chile también muestran una buena semana en términos de rentabilidad. Como se puede apreciar en el gráfico de abajo, en lo que va del año, las acciones globales, y esto es medido en dólares, acumulan una ganancia de 6,8%, la renta fija internacional 5,2%, los commodities 4,22%, mientras que el gran perdedor del año ha sido el dólar contra las monedas del mundo. En este caso, la línea roja nos muestra su cotización contra las monedas de países desarrollados, principalmente el euro, el yen, la libra, donde anota una caída de 7,57%. Si vemos el detalle para las acciones, podemos apreciar que durante la semana prácticamente todo positivo, excepción Japón, mostrando ahí un retroceso de 1,82%, pero destacan los mercados emergentes, en particular los asiáticos, donde vemos un salto ahí en precios de 2,47% y Latinoamérica también se suma a esta tendencia. En relación a la renta fija, vemos que las categorías de más riesgo crediticio, esto es high yield y también emergentes, denominados en dólares, lideran los avances, mientras que las tasas bases con un rebote en el margen anotan finalmente una caída para la renta fija global en la semana. En relación a los commodities, en relación a las monedas, vemos que el real es la moneda que por lejos destaca en rentabilidad durante la semana. Se acerca al nivel de 5,5 reales por dólar, va dejando atrás lo peor que vivió este par de variables durante los últimos 5 años. Y esta tendencia a nivel regional se viene consolidando. También tenemos el peso mexicano, el peso colombiano y el peso chileno mostrando avances durante el año. Por último, en relación a los commodities, positivo el petróleo, se empieza a alejar de la zona de los $55 el barril, el gas natural también mostrando un buen desempeño, y en la parte de metales destacan la plata, que está haciendo un catch-up con el buen rendimiento que acumula el oro. De hecho, en lo que va del año, el índice genérico de plata supera finalmente en rentabilidad al oro, esto es sobre 20% de ganancia, al igual que el cobre, que muestra un nivel cercano a los $5 la libra en el mercado americano. Se empieza de nuevo, como pasó a principios de año, a distanciar la cotización del cobre en la bolsa de metales de Estados Unidos de lo que uno puede observar en la bolsa de metales de Londres. En relación con las noticias de la semana, la primera, destacar este tono, comillas, conciliador que están tratando de llevar Estados Unidos con China. En particular, vemos que sus diferentes agentes o representantes del gabinete económico están en reuniones que sostienen en Londres en particular. En este caso, lo que están tratando de destrabar es un flujo de comercio relacionado tanto a elementos de tecnología como también a los denominados minerales raros, del cual China es el principal productor a nivel internacional. De este modo, esta negociación sería para destrabar, por una parte, la imposición de aranceles a la exportación de artículos de semiconductores y ese tipo de manufactura, tanto de Estados Unidos a China, dejando fuera los que se denominan como primera generación o de frontera o punta, pero también a cambio Estados Unidos no quiere llegar en el límite a aplicar aranceles a sus propias compañías cuando hacen la importación de estos productos intermedios para venderlo en el mercado americano. Y por último también sabemos que es de vital importancia
para diferentes aplicaciones industriales. Esta explotación y comercialización de minerales raros que está en este momento también China eventualmente ocupando como moneda de cambio para este tipo de negociaciones. En paralelo vemos que los datos de exportación, los datos de importación en China muestran nuevamente un tono de desaceleración. En particular vemos acá en el gráfico de la derecha, el panel superior, anota una caída el índice de importaciones de 3,4% al cierre del mes, mientras que vemos un desplome, mejor dicho, una abrupta caída en las exportaciones desde China hacia Estados Unidos que en la medición al cierre de abril, en 12 meses, muestra una caída de 34%. Segunda noticia de la semana, sin duda lo que más movió a los mercados al cierre de la semana pasada fue el dato de empleo, al menos el dato oficial de empleo que publica el Bureau of Labor Statistics, donde se registra una creación de empleo privado de 139.000 nuevos trabajadores en mayo, por encima de lo que estaba esperando el mercado, esto es 125.000. Sin embargo, bajo las estimaciones que estaba anticipando el equipo macro de BTG, que era 170.000. Con este dato combinado con la tasa de participación laboral, vemos que la cifra de desempleo, la tasa de desempleo que está en el cuadro de la derecha abajo, se mantiene en torno a 4,2%, de forma más precisa 4,24%. Y por ahora recordemos que el Banco Central Americano, la Reserva Federal, tiene un mandato doble, es mantener el pleno empleo, pero obviamente sin que esto genere presiones inflacionarias adicionales. Vemos que de acuerdo a las estimaciones de tasa natural de desempleo que elabora la Oficina del Congreso de Estados Unidos, estamos en un punto relativamente cerca, o sea, sería una variable neutral que ni suma ni resta para efectos de la decisión de política monetaria y por lo tanto hoy y en los próximos meses el Banco Central seguirá enfocado en la inflación y con esto eventualmente descartando un recorte de tasa de política monetaria para la próxima reunión, muy en contra de lo que está presionando Donald Trump, donde de forma reiterada está enviando mensajes a su presidente, Jerome Powell, para un recorte de tasa de interés. En su última comunicación a través de redes sociales está abogando por que este recorte sea de un 1% y también reflejando que Estados Unidos se estaría quedando rezagado en relación a lo que está haciendo, por ejemplo, el Banco Central en Europa. Vemos cómo también en Estados Unidos se da un retroceso o una normalización, comillas, de este déficit comercial bastante amplio y abultado que se dio durante el mes de abril, el cual estuvo explicado principalmente por estos adelantos de importaciones que realizaron tanto consumidores como empresas para evitar pagar los sobreprecios una vez que los aranceles estuvieran en full implementación en esa economía. Adicionalmente, y relacionado a los aranceles y estas tensiones comerciales, el equipo económico de la OCDE hizo su actualización del panorama macro y perspectivas globales para este año. Y bueno, básicamente como conclusión se hace un recorte en las estimaciones de crecimiento para prácticamente todo el mundo. En el caso global se apunta a una desaceleración que pasaría del 3,3% de crecimiento en 2024 a un 2,9% tanto para el año 2025 como para 2026. Entre la concentración de esta desaceleración destaca a Estados Unidos, Canadá y China, con ajuste a las bajas. Y adicionalmente, en el caso particular de Estados Unidos, pasaría de un crecimiento del 2,8% en 2024 a 1,6% el 2025 y 1,5% el 2026. La zona euro mantendría una recuperación, aunque moderada, subiendo del 0,8% en 2024 a un 1% y 1,2% el 2025 y el 2026 respectivamente. Eso es en particular para el caso chileno. Acá la parte derecha del cuadro vemos que está proyectando un crecimiento de 2,4% para el 2025 y 2026, una cifra que estaría en línea con lo que hemos visto en términos anualizados en los últimos trimestres. Haciendo un link de Trump, Jerome Powell, la política monetaria y Europa, vemos cómo el Banco Central Europeo recorta la tasa de política monetaria
en 25 puntos base, en línea con lo que esperaba el mercado. Sin embargo, hay un leve cambio del tono en la conferencia de prensa posterior, también de alguna forma anticipando un repunte parcial moderado, pero que no le gusta para nada a la autoridad monetaria en esa región de la inflación, el cual se atribuiría parcialmente a la imposición de aranceles al bloque económico por parte de Estados Unidos. En ese sentido, como podemos ver en el gráfico de la derecha, está la tasa de interés de política monetaria implícita en los contratos de derivados y podemos ver la segunda columna que dice número de alzas o recortes. Se acumularían solamente una de aquí a prácticamente 12 meses, la cual se gatillaría en la reunión de política monetaria del mes de diciembre. Con esto, la tasa de política monetaria o el equivalente, medida a través de la tasa de depósitos que toma el Banco Central Europeo, quedaría estacionada en torno a 1,5-1,75%. Y por último, si vemos abajo el panel inferior del gráfico cuadro de la derecha, esta tasa de interés en términos ya de largo plazo quedaría estancada en 2%, mientras que el Reino Unido lo dejaría en 3,75% aproximadamente, y ya se empieza a discutir o refutar la idea de, por parte de la autoridad monetaria en Suiza, que ha tenido una apreciación importante de su moneda, de remunerar los excesos de depósitos con tasa negativa, es decir, castigar el exceso de liquidez para que se disminuya el potencial de apreciación de su moneda en relación tanto al euro como contra el dólar. Respecto a la semana que nos deja en términos accionarios, el S&P 500 con un buen rendimiento, 1,54% adicional a empresas tecnológicas que cerraron un buen rendimiento en la semana. Se agregan algunos retailers de descuentos que también mostraron buenos números, por ejemplo Dollar General, y que salta en la semana prácticamente 17%, mientras que retailers de vestuario son los más castigados durante la semana, por ejemplo las acciones de Lululemon, que no solamente reporta un mal resultado, sino que también un guidance negativo para el resto del año, muestra una caída en un día de aproximadamente 20%, menos 16% en la semana. Y por último, la pelea de Donald Trump con Elon Musk en redes sociales lleva a un castigo de su acción en torno a 15% también en los últimos 5 días. En relación a las acciones de la bolsa local, destacan las empresas holdings sobre Sokimich, luego que se publicara la salida definitiva del management de estas sociedades por parte de Julio Ponce Lerú, y adicionalmente se buscara de alguna forma ya cuantificar e implementar la fusión y simplificación de las sociedades que controlan esta empresa de litio principalmente. Las acciones de Clínica Las Condes, en medio de su aumento de capital, también por segunda semana consecutiva tienen un buen rendimiento, en este caso 10,7%, mientras que en el lado negativo aparecen las acciones de Embotelladora Andina, tanto su serie A como su serie B, cayendo aproximadamente 6%. Respecto a los datos económicos de la semana, sin duda lo más relevante han sido los de precios. Vimos caída en precios al consumidor en el caso chino, aunque menor a lo que esperaba el mercado, 0,1% versus 0,2% de caída que esperaba el consenso. También tuvimos los datos de actividad de comercio internacional en Chile. Y para el resto de la semana, que es lo que queda, tendremos lo más relevante el día miércoles, el dato de inflación al consumidor en Estados Unidos, donde el consenso de mercado apunta tanto para la inflación core como para la inflación headline, un avance de 0,2% en el mes de mayo. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, los dejamos invitados a que nos sigan en redes sociales, revisen nuestras publicaciones y también se conecten a nuestros webinars. Muchas gracias.